Bienvenidos al Congreso Virtual Técnicas para ser feliz. Hoy le doy la bienvenida a una mujer maravillosa. Ella es ingeniera humana, es decir, coach, facilitador y terapeuta. Ha realizado entrenamientos en el SER como maestría en ingeniería humana, donde aprendió técnicas de PNL, coaching, psicología transpersonal, descodificación de enfermedades. Su nombre es Sandra Bertín. Sandra, bienvenida al Congreso Virtual Técnicas para ser feliz. Estamos muy honrados de tenerte. ¿Cómo te encuentras? Hola Javier, muchas gracias por esta invitación. Estoy aquí feliz de poderles compartir algo de la información que he venido adquiriendo. Súper bien, muchas gracias. Sandra nos va a entregar técnicas y herramientas acerca de la proyección de vida y la resiliencia que nos permite adaptarnos a los cambios de la vida. El título de la charla que vamos a tener con Sandra hoy es Adversidad y Oportunidad. Y respecto a eso, a ese tema, Sandra, de adversidad y oportunidad, quisiera que iniciáramos preguntándote, ¿cuál es el propósito de la existencia humana? Bueno, esta es una pregunta que puede parecer muy amplia, pero la verdad es que es bastante sencilla si la tomamos por partes. Primero que todo, revisemos qué quiere decir propósito. Realmente un propósito es una firme determinación por hacer algo. Entonces, ya habiendo pasado la parte del propósito, pues vamos a ver eh, este tema tan grande que es el propósito de la existencia humana. Si nosotros empezamos a preguntarle a las personas o nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que más queremos en la vida, pues seguramente vamos a encontrar diferentes respuestas, tantas como personas vamos en este planeta. ¿Qué tipo de respuestas encontramos? No, pues yo lo que más deseo es ser un empresario exitoso, yo lo que más deseo en la vida es tener una familia armónica o lo que yo más deseo en la vida es viajar por el mundo. Pero si empezamos a hilar un poco más delgado, detrás de cada una de estas respuestas hay algo que nos une a todos. Y es que si lo que yo digo es que yo quiero viajar por el mundo y que mi mayor deseo es viajar por el mundo, es porque seguramente yo creo que viajando por el mundo voy a alcanzar a ser feliz. Si lo que yo digo es que quiero ser un empresario exitoso, es porque yo creo que a través de ese éxito voy a alcanzar la felicidad. Si yo digo que deseo, por ejemplo, irme de misionero al África y que ese es mi deseo más profundo, pues seguramente es porque yo siento que a través de entregar mi servicio a las personas más necesitadas voy a alcanzar la felicidad. Entonces todos vamos detrás de lo mismo por diferentes métodos, por diferentes caminos, pero finalmente lo que todos buscamos en el fondo es llegar a ser felices. Por otro lado, nos han dicho siempre que querer es poder y eso hace parte de una de las creencias que nosotros tenemos instauradas en nosotros mismos. Pero no necesariamente querer es poder, porque si todos queremos ser felices, pues porque hay personas que no lo logran. Y esto se los quiero explicar por medio de un cuento que escuché hace mucho tiempo y que me pareció fantástico, lo explica muy bien y es, supongamos que mi deseo es viajar por el mundo. Y además he sido un empresario súper exitoso, entonces me puedo ir a viajar por el mundo con toda mi familia. Reúno a mis mejores amigos, a mi familia, a las personas más importantes para mí, a quienes más quiero y nos vamos a hacer un viaje largo. Cuando vamos en el avión atravesando el océano, todo parecía perfecto, pero resulta que el auxiliar de vuelo nos informa que acaba de haber una situación complicada en la cabina y tanto piloto como copilotos están desmayados, han perdido el conocimiento y perdimos la comunicación con torre de control. Que además el manual de vuelo está en arameo y que se hace indispensable que alguien pilotee la aeronave. La pregunta es, ¿quién no querría poder pilotear esa aeronave? Vamos atravesando el océano, eh, no hay comunicación con la torre de control, no hay forma de pegarnos del manual, los pilotos están desmayados. ¿Quién no querría pilotear quién no querría pilotear esa aeronave? Todos seguramente.
la pregunta es, ¿y quiénes podrían hacerlo? Solamente las personas que tuviesen la información y el entrenamiento para poder hacerlo. Entonces, pregunto, ¿querer es poder? ¿O hay algo adicional que debemos tener, una herramienta adicional que debemos tener para poder alcanzar todo eso que estamos deseando? Para poder pilotear ese avión, yo necesito saber pilotear ese avión. Necesito tener la información y tener el entrenamiento. Solo con esas dos herramientas yo voy a poder realmente pilotear esa aeronave. Quererlo desde el fondo de mi corazón no será suficiente. Entonces, si volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, el propósito de la existencia humana, ya habíamos visto que el propósito es ser felices, pero ese propósito está incompleto. Realmente el propósito de nuestra vida es aprender a ser felices, porque con quererlo no es suficiente, necesitamos aprender. Ok, ok. Qué chévere esa aclaración que nos has hecho, Sandra, acerca del propósito de la existencia humana. Y quisiera preguntarte, ¿qué pasa y qué sucede con el ser humano? ¿Cuál es ese sentimiento que se da cuando siente que no alcanzamos, que no ha alcanzado ese propósito? ¿Qué pasa cuando sentimos que no hemos alcanzado ese propósito? Bueno, aquí hay algo muy bonito y es que propósito es diferente a objetivo. Yo puedo decir que no he alcanzado el objetivo, pero si propósito quiere decir una firme determinación de hacer algo, entonces es un poco probable que yo no logre o que no pueda cumplir ese propósito, porque finalmente depende de mí, de lo que yo haga cada día para poder alcanzar ese propósito. Y si ese propósito es aprender a ser felices, pues qué mejor ejemplo que irnos a un colegio, porque al colegio vamos a aprender. Entonces supongamos que nuestra vida es un colegio, nosotros somos los alumnos y en el colegio hay maestros, hay horarios, hay diferentes grados escolares, hay diferentes materias y cada una de estas materias exige un conocimiento o nos permite acceder a un conocimiento diferente. Eh, ¿Qué pasa? Vamos a hacer la símil con el colegio. La pregunta es, ¿y qué pasa si no aprendo a ser feliz? Pues pasa lo mismo que pasa en el colegio. Si tú tienes matemáticas y lo que debes aprender es aprender a sumar y no aprendiste a sumar, pues simple, repites. Y eso es lo que nos ocurre en la vida. Cuando no aprendemos la lección o ese aprendizaje que la vida tiene para nosotros, repetimos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en primer año escolar. En primer año escolar aprendo a hacer bolitas y palitos y voy aprendiendo los números. Si yo todavía no tengo la habilidad para hacer muy bien las bolitas y los palitos, pues me voy a quedar haciendo bolitas y palitos hasta que los aprenda a hacer bien. La vida no me va a llevar o el colegio no me va a promover a segundo o a tercer año si yo todavía no estoy haciendo bien las bolitas y los palitos. Eso es lo mismo que pasa en nuestra vida. Si yo no he aprendido lo que la situación me vino a enseñar, esa situación se me va a seguir presentando muchas veces de formas diferentes, con maestros diferentes, y de mí depende si aprendo o no aprendo. Eh, Finalmente, no alcanzar el propósito lo podemos ver o no lograr superar esa prueba o ese aprendizaje que nos tiene la vida. Hay muchas formas de verlo. Y dependiendo de la forma en que lo veamos, va a ser para nosotros más fácil o un poquito más difícil poderlo superar. Por ejemplo, si estoy en el colegio y estoy en primer año haciendo bolitas y palitos, y la profesora le deja a todos mis compañeros una plana y a mí me deja dos planas, allí qué puede estar pasando. Esa puede ser una situación muy crítica para un niño pequeño que está aprendiendo a hacer bolitas y palitos. Y si yo leo esa situación como que la profe no me quiere y me la tiene montada y por eso me dejó más tarea que a los demás, seguramente va a ser más difícil para mí hacer esas dos planas. Pero si yo tengo la capacidad de decir, ok,
tengo dos planas, voy a hacer muy bien estas dos planas, porque a través de esas dos planas voy a aflojar la mano y voy a aprender a escribir y se va a hacer más fácil mi vida en adelante o mi estudio de aquí en adelante. Entonces va a ser para mí más fácil y más agradable hacer esas dos planas. Es muy probable que la intención de mi profesora no es que me la tiene montada, sino que ha identificado que yo tengo una falencia y que necesito un poco más de entrenamiento en ese tema en particular, aunque por el otro lado en números vaya volando. Entonces, para yo poder pasar de primer año a segundo año, no es suficiente con que yo sea la más en números, sino que además también debo aprender a hacer las bolitas y los palitos. Hasta que no lo aprenda, pues no voy a pasar a segundo año. Ok, súper, y qué chévere eso que nos cuentas de cómo la vida es un símil como en la escuela y de que si no pasamos una lección, finalmente no vamos como aprendiendo a ser felices, como lo decías, o pasando, digamos, de nivel y creciendo y evolucionando cada vez más. Y lo vemos como a veces se repiten eventos en nuestra vida y nos preguntamos por qué. O atraemos a personas y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué atraemos a personas, digamos, de la misma, con las mismas características y nos seguimos preguntando por qué y qué chévere poder entender que, claro, que estamos realmente en una escuela y que estamos aprendiendo. Entonces, chévere ese aporte que nos das. Sandra, ante un cambio, una adversidad, una dificultad, ¿qué pasa con muchos de los seres humanos? ¿Qué pasa con la mayoría de los seres humanos cuando estamos enfrentando esos cambios? Sabemos que estamos la vida es un constante cambio, que se nos presentan adversidades y dificultades. ¿Qué pasa con los seres humanos? Bueno, pues eso depende. Y depende de la interpretación que yo le esté dando a esa situación que se me está presentando. Ahorita, como lo decías, hay una frase que escuché hace tiempo y es muy acertada y es, la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección, te la repite. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, una adversidad, podríamos verlo también como una oportunidad de qué, pues de aprender. Lo que les estaba comentando ahorita, podría ser una gran dificultad para el niño que la profesora le hubiera puesto dos planas mientras que a los demás les puso solo una plana. Pero si ese niño logra ver que a través de ese entrenamiento va a poder superar una falencia que tiene, entonces seguramente él ante esa adversidad él va a ser capaz de ver una oportunidad de aprender. Y en este tema que les estoy diciendo que todo depende, o sea, lo que sucede en el ser humano ante una adversidad depende de la interpretación. Hay una herramienta súper valiosa que se llama ISCA, ISCA con H. El ISCA es un acrónimo, entonces la H significa hecho. Voy a irles explicando cada una de las letras. Entonces, la H es el hecho, o sea, es lo que está ocurriendo, esa situación, esa adversidad, o mejor, esa oportunidad. Luego viene la I de interpretación. Ante ese hecho, ¿yo qué es lo que estoy interpretando, qué está sucediendo? Luego viene la S, que tiene que ver con el sentimiento. Ese hecho yo lo interpreto de una manera y hace que en mí se produzca un sentimiento. Después de la S viene la C, de culpable. Seguramente si eso genera en mí un sentimiento, va a haber un culpable, un responsable por eso que yo estoy sintiendo. Y finalmente viene la A. De acuerdo a todo lo que hablamos antes, entonces yo voy a tomar unas acciones. Y les voy a poner un ejemplo también. Supongamos que un amigo mío está cumpliendo años y yo a mí me encantan las reuniones, reunirme con los amigos y todo eso, y tomo la decisión de hacer un espectacular asado, invitar a mi amigo, a su familia, a todos los amigos que tenemos en común. ¿Cuál es el hecho? Estoy invitando a un asado. ¿Cuál es la interpretación de esas personas que están ahí o la interpretación de mi amigo ante que estoy organizando un asado en homenaje por su cumpleaños?
pues él seguramente se va a sentir feliz, él va a decir, Sandra, es lo máximo, qué maravilla, ponerse en todo este trabajo, me hizo un asado, es fantástico. ¿Cómo se va a sentir? Seguramente se va a sentir feliz, agradecido, bueno. ¿Quién va a ser el culpable? Pues Sandra, que es una maravilla, que hizo el asado y a través de ese asado todos disfrutamos y nos sentimos muy felices. ¿Cuál va a ser la acción de mi amigo al quien le hice un asado por estar cumpliendo años? Él seguramente otro día me va a invitar a comer o me va a dar un regalo, va a estar muy agradecido, va a disfrutarse el asado por completo. Pero eso pasa porque estamos aquí en Colombia. Ahora la pregunta es, movamos toda esta situación a la India, donde las vacas son sagradas. ¿Qué pasaría si yo hiciera exactamente lo mismo, un espectacular asado matando una vaca sagrada de la India? Invitara a mi amigo, a su familia, a todos nuestros amigos en común. El hecho es el mismo. Estoy haciendo un asado para celebrar su cumpleaños. Ahora viene la interpretación. Si yo vivo en la India, y mi amigo que cumple años vive en la India, y su familia también vive en la India, y todos nuestros amigos viven en la India, ¿qué van a interpretar? Si llegan y hay mataron una vaca que es sagrada en la India, la interpretación cambia completamente. Entonces, los hechos realmente son neutros. Lo que cambia ese hecho es la interpretación que yo hago de lo que está pasando. Y empiezo a calificarlo como bueno o como malo. Después de esta interpretación de Sandra es una asesina de vacas, ¿qué es lo que sigue? Sigue el sentimiento. ¿Cómo se va a sentir mi amigo? ¿Qué va a sentir él ante esa situación? ¿Qué va a sentir ante mí? Seguramente nada agradable. ¿Quién va a ser el culpable? Sandra. Es la más mala. O sea, mató una vaca, ¿cómo puede ser posible? Bueno, todo lo que eso trae. ¿Y cuál va a ser la acción? Hasta me mandan presa. Entonces, los hechos realmente son neutros. Lo que hace que ese hecho lo podamos calificar o lo califiquemos como bueno, como malo, como acertado o erróneo, es la interpretación que nosotros hacemos de ese hecho. Y de esa misma manera, cada vez que se nos presenta una dificultad, una adversidad o una oportunidad, yo tengo la opción de interpretar si eso que se me está presentando es una adversidad o si eso de pronto es una oportunidad para que yo aprenda algo. En la medida en que yo voy aprendiendo, tengo más herramientas y más información para poder pilotear ese avión, para poder aprender a ser felices. Cada vez que se nos presentan esas situaciones sorpresivas, esas situaciones a las que no estamos acostumbrados o esa situación repetitiva como que, ay, se me volvió a aparecer mi mismo novio en un cuerpo diferente, es que todos los hombres son iguales. Entonces la pregunta es, ¿será que todos los hombres son iguales? ¿O será que tú sigues haciendo bolitas y palitos una vez y otra vez y otra vez, sin aprender realmente lo que ese personaje, que en este caso sería tu maestro, viene a enseñarte? Entonces aquí la invitación es, no lo veamos como una adversidad, no lo veamos como un problema, no lo veamos como una situación difícil. Evaluemos las cosas y tratemos de mirar qué hay detrás de esa situación y qué es lo que yo puedo aprender de esa situación. Y seguramente cuando años más tarde mire hacia atrás, voy a decir, eso era sencillo, era tan simple, ¿yo por qué me congestioné tanto por esa situación? Y es porque ya lograste aprender la lección. Seguramente ese niño que le costó mucho trabajo hacer bolitas y palitos, ya está escribiendo una novela y ni se acuerda que en algún momento de su vida fue súper difícil hacer bolitas y palitos. Entonces, lo que pasa con el ser humano ante una adversidad, ante un problema o ante una oportunidad, tiene que ver todo con la interpretación que le damos a esa situación. Ok, Sandra, y qué bueno es empezar a mirar, digamos, todos los cambios de la vida, todas las dificultades de la vida desde esa perspectiva, desde una oportunidad de aprendizaje de esa escuela que le llamamos vida.
Y yo quisiera preguntarte, cuando nos sentimos en esa adversidad y que sabemos que es un aprendizaje y todo eso, hay una palabra que se utiliza mucho y es la palabra resiliencia. Y yo quiero que, por favor, tú que ahorita nos estás tratando, pues digamos, este tema, nos cuentes qué es resiliencia y cómo nos ayuda a superar esas adversidades o a eso que le llamamos adversidades o dificultades. Claro que sí, Javier. Bueno, la definición de resiliencia es la capacidad de transitar por la adversidad y salir fortalecidos de ella. Es probable que pensemos que hay muy pocas personas resilientes y que son esos que salen en documentales, que los entrevistan en la televisión, que son los superpersonajes que están en boca de todo el mundo. Pero como nuevamente es la interpretación, yo los invito a evaluar si cada uno de nosotros realmente es resiliente. ¿Recuerdan cuando estaban aprendiendo a caminar? Seguramente no. Pero entonces vamos a recrear la situación. Estoy pequeñita, tengo 8 o 10 meses y estoy aprendiendo a caminar y cada vez que me pongo en pie, me caigo. Pero vuelvo y me levanto. Y entonces ya no trato de levantarme sola, sino que me tomo de algo para no caerme de primerazo. Y me quedo allí tratando de encontrar el equilibrio. Y de pronto doy un paso y luego vuelvo y me caigo. Y esta situación se repite una y otra vez y hoy no solo somos capaces de estar de pie y mantener el equilibrio, también caminamos y corremos. Y corremos saltando obstáculos y brincamos. Y hacemos una cantidad de cosas y la pregunta es, si tú no fueras resiliente, ¿habrías aprendido a caminar? La diferencia que hay es que hay personas con mayores niveles de resiliencia y otras con menores niveles de resiliencia. Pero también es importante que seamos capaces de reconocer que sí soy una persona resiliente, que sí tengo esa capacidad, porque ¿a quién no le han roto el corazón? Y se han vuelto a enamorar y de pronto hoy tienen una relación mucho mejor, una relación armónica y han aprendido una cantidad de cosas. Si no fuéramos resilientes, seguramente nos habríamos quedado solos para toda la vida. Pero transitamos por esa adversidad y salimos fortalecidos de ella, hemos aprendido cosas, hoy somos mejores personas. Entonces no nos quitemos el valor y no creamos que las únicas personas resilientes son aquellas que aparecen en televisión. La verdad es que todos somos resilientes. Super Sandra. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el origen del sufrimiento humano? ¿Por qué nosotros sufrimos? ¿Por qué crees tú que nosotros o el ser humano sufre? ¿A qué se debe eso? Bueno, la causa del sufrimiento realmente es porque a veces me alejo de la realidad. Yo tengo expectativas y hay una realidad. Cuando esa realidad es diferente a las expectativas que yo tenía, empiezo a sufrir. La idea es tratar de no tener expectativas. Y esto no está lejos del propósito. Una cosa es que yo me levante cada mañana con la firme determinación de hacer algo. Y otra cosa es que yo recree en mi imaginación un conjunto de situaciones y cuando esas situaciones no ocurren como estaba en mi expectativa, siento miedo y empiezo a sufrir. La idea aquí es realmente tratar de fluir un poquito más con la vida y dejar de tener esas expectativas porque la vida es algo mucho más grande que nosotros mismos. Y la vida nos va a presentar a nosotros las situaciones que nosotros realmente necesitamos para hacer ese aprendizaje, para aprender a ser felices. Entonces, tener un poco más de confianza en la vida y en nosotros mismos,
dejar de tener tantas expectativas y a veces son tan altas, a veces son inalcanzables que empezamos a sentirnos frustrados. Pero si yo tengo un propósito firme, yo puedo, lo que te decía ahorita, levantarme cada día con el firme propósito de hacer algo. Y si yo me levanto con el firme propósito de hacer algo, pues ¿de quién va a depender el resultado? De mí. Eso es lo bonito del propósito. Ok. Entonces, si digamos, como tú lo decías ahorita, si el origen del sufrimiento está entre mis expectativas y realmente aceptar la realidad, yo quisiera preguntarte, porque muchas personas dicen, bueno, yo acepto entonces mi realidad tal cual, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre aceptar y resignarnos? ¿Eso es igual ahí o cuál es la diferencia? Son muy, muy, muy diferentes. Son muy diferentes y ante las situaciones nosotros tenemos varias opciones. Básicamente tenemos tres opciones. Una es resignarnos, otra es aceptar y hay otra adicional que es resistirnos. Entonces, cuando yo me resisto, pues empiezo a luchar. Y al luchar me canso y termino sufriendo porque mis expectativas no son iguales a mi realidad. Cuando me resigno es cuando me rindo y me doy por vencido y digo, ya esta fue la que me tocó, no tengo nada más que hacer, eh, tomo la posición de víctima y finalmente sufro. Cuando acepto, estoy dándome cuenta de cuál es exactamente la realidad y entonces ahí ya no hay sufrimiento. Esto parece muy ambiguo y entonces voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que hay una pareja de esposos, Pepe y Juan, Pepe y María, mejor, ¿cierto? Pepe y María. Entonces resulta que Pepe un día cualquiera se encontró con uno de sus antiguos compañeros de colegio y él lo invitó a una reunión que hacía con otros, un grupo de compañeros del colegio, se reúnen cada 3 meses en la casa de alguno de ellos, juegan póker, toman whisky, fuman tabaco y se relajan y están en un momento de esparcimiento y diversión. Resulta que a Pepe le parece fantástica la idea y le cuenta a su esposa y va la primera vez a jugar póker con sus amigos. Pepe regresa a casa a altas horas de la noche en un estado bastante alto de alicoramiento y María está con el corazón en la mano esperándolo, completamente preocupada, ofuscada. Empiezan a discutir, la discusión se sube de tono, en algún momento pasa agresión y esa situación es una cosa horrible. Al otro día Pepe ni siquiera recuerda lo que pasó porque Pepe había tomado mucho licor. La mala noticia para María es que esto va a suceder cada 3 meses porque él quiere seguir yendo a disfrutar con sus amigos. Ante esta situación tan incómoda para María y de completo rechazo, entonces ella lo primero que hace es resistirse. ¿Qué es resistirse? Empezar a luchar. Y ella emplea una herramienta que ninguna mujer aquí en Colombia lo hace, pero empieza a dar cantaleta. Mañana, tarde y noche, desde que Pepe abre los ojos hasta el que los cierra, empieza a luchar, a presentarle una cantidad de argumentos para que él desista de irse a encontrar con sus amigos. Sabotea la reunión, habla con las otras esposas para tratar de disuadir eso y no lo logra. Toda esta resistencia, toda esta lucha hace que María se empiece a cansar. Y cada vez que Pepe, su esposo, cada 3 meses que sale con sus amigos a una casa de uno de ellos, a jugar póker, a tomar algo de licor, a fumar tabaco, a María se le acaba el mundo. Y espera a su marido un poco ofuscada y la situación se desenvuelve exactamente igual. Ella lo espera, él está licorado, empiezan a discutir, la discusión se sube de tono y termina en una agresión. Ahí María se está resistiendo claramente. Hay una realidad, no la ha aceptado y tampoco se ha resignado.
Pero después de varios meses de lucha, María se cansa. Y María puede decir, ya no hay nada que hacer. Esta es la vida que me tocó vivir. No me voy a separar de mi marido porque él sale con sus amigos cada 3 meses. Entonces, cada vez que se acerca la fecha, María empieza a deprimirse, se pone triste, el marido no le entiende y la situación termina igual de mal. María está esa noche esperándolo con el corazón en la mano, sufriendo muchísimo y sucede lo mismo, él sale con sus amigos y llega en alto estado de alicoramiento. Ella ya no sabotea las salidas, ella ya no le da cantaleta a su esposo, ella se resignó a que esa es la realidad. Viene la tercera opción, aceptar. Y pregunto, ¿y qué pasa si, por ejemplo, María empieza a evaluar la situación y dice, bueno, es mi marido, es trabajador, es responsable, es muy buen papá, lo amo, me ama. Las únicas veces que hemos tenido este tipo de discusiones horribles es cuando él toma licor y solamente toma licor pues en esas cantidades cada 3 meses, lo hace con sus amigos, están en una casa, solo juegan póker. ¿Por qué me enfada tanto? ¿Qué es lo que me molesta tanto? ¿Qué es lo que más me choca? Y empieza a buscar y puede encontrar, por ejemplo, que lo que ella siente es miedo. Porque resulta que Pepe se va en el carro y se regresa manejando hasta la casa y lo que ella siente es miedo. Entonces ella tiene la opción de sentarse, hacer acuerdos con su esposo y deciden, por ejemplo, que ella lo deja en la casa de sus amigos y él se regresa en taxi o contrata conductor elegido y el problema se acaba porque cuando Pepe llega en alto estado de alicoramiento a casa, María está dormida profundamente. Él llega tambaleando y se acuesta en la cama y ya no hay problema. Entonces, no es resistirse, no es resignarse, es aceptar cuál es la situación real y buscar dentro de esa situación el aprendizaje, lo que hablábamos ahorita. Esa situación que no me gusta y me siento incómoda porque hay algo que no sé. Entonces, es una oportunidad para aprenderlo. Súper, qué claridad que nos haces ahí entre aceptar y resignarnos, qué chévere. Y sabemos, y ahorita lo has mencionado durante toda tu charla, y sabemos que a lo que nos resistimos, pues persiste, ¿cierto? Entonces, si nos resistimos, persiste. Entonces, la pregunta es, Sandra, ¿cómo hacemos para fluir con la vida? Bueno, pues lo que estábamos hablando ahorita, el tema de expectativas y realidad. Eh, si nosotros confiamos en que la vida es algo tan grande que nos trae a nosotros exactamente los aprendizajes que necesitamos, entonces ese es el primer paso para fluir con la vida. No tener tantas expectativas y más bien estar en lo que nos dicen siempre, en el aquí y en el ahora, evaluando cada situación y teniendo la capacidad para identificar dentro de esa situación qué es lo que yo puedo aprender. Y así ser también lo que hablábamos ahorita, la vez resiliente. Pasó una situación que no me agrada, que no estoy acostumbrada, que no tengo las herramientas necesarias y después de transitar por esa adversidad, puedo evaluarla, encontrar los detalles que me pueden hacer aprender, adquirir información, tener más herramientas y poder salir adelante. Entonces, así puedo fluir con la vida. Pero si yo no estoy aquí y ahora en mi realidad, sino que estoy por allá lejos en mi imaginación, con una cantidad de expectativas, seguramente no voy a tener la oportunidad de ver qué es lo que realmente me está trayendo esa situación, qué es el aprendizaje que me está trayendo. Entonces la idea es aceptar las situaciones, aceptar la realidad. Definitivamente no tenemos el control de todo lo que sucede. Entonces confiemos en que esas situaciones que se nos presentan con un objetivo, se nos presentan como una oportunidad. Y de esa forma nos va a quedar más fácil fluir en la vida. Recordemos que vinimos a aprender. Y cuando
algo se nos presenta y nos sentimos incómodos y lo vemos como una dificultad, es porque allí hay algo que aprender. Cuando esa situación deja de ser una dificultad y termina siendo una situación neutra, adicional a todas las demás, quiere decir que ya aprendimos. Eso es fluir con la vida, aceptar que no tenemos el control, aceptar que la realidad es una y empezar a fluir con ella es ser capaces de estar como en modo aprendiz todo el tiempo, viendo todas las oportunidades que nos trae cada una de esas situaciones. De esa forma dejamos de luchar, dejamos de resignarnos y terminamos es fluyendo con la vida. Super, Sandra. Quisiera que nos compartieras una experiencia, bien sea personal o de alguien cerca de tu entorno, que tú hayas visto, cómo esa persona ha logrado a través de la resiliencia superar una adversidad o una dificultad. O sea, cómo ha aplicado esa persona la resiliencia. Puede ser en el caso tuyo, si estás de acuerdo, en alguien que tú tengas ahí cercano que haya sido un caso para ti que tú digas, uy, esta persona pasó una dificultad o una situación y ahorita logró superarla. Bueno, tengo una persona muy cercana. Eh, Fue un empresario muy exitoso, quebró y luego fue un empresario más exitoso y luego volvió a quebrar. Y esta es la tercera vez que se está levantando. Ya no tiene 20 años, tiene 55 años. Si uno quiebra a los 20, a los 30, hasta los 40, pues podríamos pensar que tenemos toda la energía para volvernos a levantar. Pero después de una quiebra, a los 55 años, con esposa, 3 hijos, una empresa, una cantidad de empleados, es una cantidad de responsabilidades que hace que levantarse pueda ser más difícil. Pero lo que él dice hoy es, yo he tenido todo el entrenamiento, yo ya sé cómo se hace esto. Yo ya sé que uno se cae y uno espera un instante ahí abajo, mira la situación, la analiza, identifica errores y dice, ya sé en qué me equivoqué, vamos para adelante. Y vuelve y se para y dice, o sea, uno de sus discursos es, yo entiendo que una persona que nunca ha quebrado en la vida llega a tener, o es más, no necesita ser un empresario. Un empleado que es despedido de su trabajo a los 45 años, él lo dice hoy y es, para él tal vez sea mucho más fácil volver a levantarse, porque es que él nunca ha tenido que levantarse. La primera vez que lo hacemos puede ser más difícil. Hay una serie de tips que él pues como que aplica en su vida y que le han funcionado muy bien para, para ser una persona resiliente y poderse levantar fortalecido cada vez que le surge una situación difícil. Y la vida es perfecta definitivamente. Esta persona de quien les estoy hablando tuvo un problema personal, su matrimonio se estaba desbaratando. Y como ese entrenamiento no lo había tenido, fue mucho más difícil para él gestionar la relación con una sola persona, que era su esposa, a gestionar la relación con los 300 empleados que tenía cuando quebró. Y él hoy agradece todas esas quiebras anteriores porque se siente mucho más fuerte, mucho más capaz. Y lo que dice es, yo ya sé qué tengo que hacer para pararme, entonces voy a seguir los pasos necesarios para poderme volver a levantar. Y eso lo aplicó en su relación y, oh, sorpresa, tuvo también excelentes resultados. Entonces, si me permites, Javier, quisiera compartirles como unos tips que nos pueden ayudar a nosotros a ser personas más resilientes, porque vuelvo y digo, recordemos que sí somos resilientes. Lo que pasa es que hay personas que tienen mayores niveles de resiliencia que otros.
Entonces tengo ahí unos tipsitos, tú me dirás. Claro, claro, claro que sí, ¿no? Y qué chévere que nos has contado esa historia y que también iniciando nos contaste que, claro, a veces se nos olvida que todos tenemos la resiliencia en nuestra vida y que lo iniciamos cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a gatear, pero si nosotros, claro, miramos un año atrás, ¿qué hicimos un año atrás para llegar a donde estamos? Y si nos parqueamos en ese año y miramos un año más atrás, ¿qué hicimos ese año para llegar a donde estábamos 1 o 2 años después? Entonces, siempre hemos estado eso y a veces no valoramos de alguna manera que tenemos esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias y a los cambios. Entonces, de verdad que chévere, quisiera que nos compartieras esos tips que tienes. Bueno, el primer tip, y de esto ya habíamos hablado hace un rato, es aceptar el cambio. Estamos en un mundo completamente cambiante y si nos quedamos amarrados a las situaciones anteriores, vamos a sufrir. ¿Qué es aceptar el cambio? O sea, nosotros cuando estábamos pequeños aceptábamos el cambio todo el tiempo. Pasábamos de kinder a primero y eso era un cambio dramático, o sea, estábamos cambiando nuestra profesora que nos acompañó durante todo el año, estamos cambiando de salón, estamos cambiando de horario, estamos cambiando de actividades. Imagínense lo difícil que puede ser para un niño pequeño cambiar absolutamente todo su entorno y sus actividades. En kinder nos la pasábamos pintando y jugando. Pero ya en primero tenemos una cantidad de responsabilidades, hay que madrugar más, ya no me quedo pintando con los deditos, haciendo dibujos libres, sino que ahora tengo que hacer planas y palitos. Y la pregunta es, ¿y acaso cuando teníamos 5 o 6 años mirábamos para atrás y decíamos, no acepto este cambio, yo me devuelvo para kinder? Si cuando estábamos pequeños era tan fácil y era hasta divertido y era emocionante ver todos esos cambios, porque ahora nos complicamos la vida y queremos que todo sea el mismo día, día tras día. Aceptemos el cambio, que así es mucho más divertido, sería muy aburrido verse la misma película todos los días. Es mejor variarla. El cambio realmente es bueno y nos permite a nosotros seguir creciendo. Entonces, el primer punto es aceptar el cambio. No resistirnos, no resignarnos, aceptar que estamos en un mundo cambiante, afortunadamente. Lo siguiente, y también lo habíamos mencionado antes, es mantener una actitud de aprendiz. Si una vez caigo, me quedo ahí por unos instantes y reviso la situación, reviso qué fue lo que hice, qué podría mejorar, qué estuvo mal, dónde me equivoqué, pues voy a ser seguramente capaz de emplear un método diferente para caminar hacia el mismo propósito. Pero si yo no tengo esta actitud de aprendiz, pero tengo todas las ganas, seguramente me paro y vuelvo y hago lo mismo, y si hago lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces, mantener esa actitud de aprendiz para evaluar cada una de las situaciones que se nos presentan y ver qué es lo que nos está enseñando. Ese punto es bien importante. Lo otro, el tercer punto, asumir nuestra responsabilidad sobre nuestros resultados. Muchas veces empezamos a señalar y decimos, llegué tarde al trabajo porque el tráfico, porque llovió, porque empezamos a señalar hacia muchos lugares para explicar por qué llegamos tarde. Pues llegar tarde es un resultado. Eh, y si ese resultado depende de una cantidad de factores externos, pues yo me empiezo a frustrar porque haga lo que haga. Si ese resultado depende del exterior, yo me quedo completamente desempoderado para poder hacer algo diferente, para poder cambiar las cosas. Pero si yo asumo mi responsabilidad sobre mis resultados, tengo todo el poder en mis manos de cambiar las cosas, porque mi resultado fue generado por mi pensamiento, por mis acciones, por mi formación, por mis herramientas. Y si es así, yo tengo completo dominio para hacer todos los cambios, todas las mejoras y corregir todos los errores. Entonces, asumir mi responsabilidad
ante mis resultados es un punto muy importante para ser resiliente. El cuarto punto es cambiar nuestro observador. ¿Y de qué habla cambiar nuestro observador? Ahorita estábamos hablando del ISCA, la interpretación. Normalmente nosotros tenemos una sola interpretación para cada situación. Si, por ejemplo, tenemos una diferencia con un compañero de trabajo, con la pareja, con los papás, y yo con esa actitud de aprendiz trato de pararme del otro lado y ver las cosas como quizá lo esté viendo mi compañero de trabajo, mi pareja, mis padres, mis hijos, seguramente voy a encontrar una mejor forma de actuar. Seguramente esos pensamientos negativos que estaba teniendo acerca del ejemplo que di al principio, mi profesora me la tiene montada porque me deja el doble de planas. Si yo tengo esa actitud de aprendiz y digo, bueno, ¿y por qué será que mi profesora me está dejando el doble de planas? Y vas y te paras en los zapatos de tu profesora, y vas y te paras en los zapatos de un compañero. Y es más, ¿qué tal si tratas de subir un poquito y ver esa situación desde arriba? ¿Acaso no podrías interpretar algo diferente? Es bien importante tener esa capacidad de cambiar de observador para así poder adquirir diferentes interpretaciones de las situaciones. Otro punto es, el quinto punto, es sigamos firmes en nuestro propósito. Pero oye, cambia el método. El método que usaste generó esos resultados. Entonces, sigue firme con tu propósito, pero cambia el método. Si tú vas para la cima de la montaña, agarras un camino y llegas al río, ¿tú volverías a tomar el mismo camino para ir a la cima de la montaña si ese camino te llevó al río? Ahí lo vemos muy simple, pero en la vida diaria seguimos haciendo exactamente las mismas cosas. Entonces, no quiere decir que porque llegué al río, entonces ya debo cambiar el deseo que tenía de llegar a la cima de la montaña, ¿no? Lo que quiere decir es que ese camino no fue, ensaya otro. Y si ese tampoco es, ensaya otro. Estemos dispuestos a cambiar nuestros métodos todo el tiempo. Y si sumamos todas esas cosas, actitud de aprendiz, cambiar de observador, aceptar el cambio, las cosas van a ser mucho más sencillas. Y el último punto, pero no menos importante, es seamos compasivos con nosotros mismos y ayudémonos. Normalmente después de un fracaso, entre comillas, o de haber obtenido un resultado diferente al que estábamos buscando, nuestros niveles de energía se bajan. Y poder realizar todas estas acciones o emplear todas estas herramientas para ser resiliente es muy difícil si tenemos nuestros niveles de energía bajos. Entonces, debemos identificar qué nos ayuda a nosotros a subir los niveles de energía y para podernos parar, ayudémonos. Entonces, ¿qué cosas suben los niveles de energía? Hacer deporte, meditar, escuchar música, estar en contacto con la naturaleza, jugar con los hijos, irse a nadar, tomar una siesta. Bueno, yo qué sé, es muy importante que nosotros nos conozcamos y sepamos realmente qué nos hace sentir muy bien, llenos de energía, de fuerza, de positivismo. Y después de un fracaso o un resultado que no era lo que estábamos buscando, entonces recarga tu energía y eso nos va a permitir seguir los puntos o los tips de los que te estaba hablando antes. No, pues Sandra, la verdad ha sido súper inspirador todo lo que nos has contado. Sé que lo has hecho de corazón, sé que lo has practicado en tu vida y en los resultados que estás obteniendo. Me llevo muchas cosas para mi aprendizaje personal y sé que todas las personas que van a tener la oportunidad de estar viendo el congreso virtual, vas a tener la oportunidad de impactar muchísimas personas. Entonces, te agradecemos por todos estos tips, por todas estas herramientas que nos has entregado hoy, además por ese caso que nos contaste del empresario, porque de verdad que
A veces nos dejamos llevar por las adversidades o nos dejamos llevar por los problemas y no los vemos como aprendizajes. Y qué bacano que el día de hoy nos recuerdes que la vida es eso, de que la vida es una escuela. Entonces, de verdad que estamos muy honrados de tenerte, de haber escuchado tu mensaje y bueno, te agradecemos mucho, Sandra, muchas gracias. No, Javier, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Felicitaciones por este magnífico proyecto que están sacando adelante. Me parece fantástico. Es una herramienta excelente para todas las personas que no han tenido la oportunidad de recibir información y esta es una excelente oportunidad de recibir información, de recibir herramientas y el simple hecho de que estén aquí quiere decir que tienen muy claro que el propósito de nuestra vida es aprender a ser felices. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.